estos términos de la izquierda como la derivada indicada de las funciones originales. ¿Y cómo hacemos eso? Muy bien, entonces vamos acá, en esta parte de nuestro tablero para tener algo de espacio. Vamos a borrar. Entonces, vemos que nosotros tenemos nuestra variable dependiente y, ¿ok? Y tenemos también nuestro factor integrante que se ha multiplicado en la parte izquierda de nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, yo puedo expresar estos dos términos, como lo había dicho, como la derivada indicada de el producto de las funciones originales. Esto quiere decir que sin más esfuerzo yo puedo decir que nuestra derivada indicada va a ser igual a la derivada con respecto a x del factor integrante por nuestra variable dependiente y. Es decir, que nos queda la derivada con respecto a x del factor integrante, que sería Euler a la... Bueno, vamos a colocar primero a la variable dependiente y. Por y, la derivada con respecto a x del producto de la variable dependiente y por el factor integrante, que sería Euler a la tangente a la menos 1 de x. Esto va a ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a Euler a la 2 tangente a la menos 1 de x sobre 1 más x al cuadrado. Ok, entonces comprobemos si verdaderamente eso es cierto, desarrollando la derivada, que obviamente la tenemos desarrollada aquí. Vamos a ver si es cierto, comprobemos. Entonces vamos a realizar la derivada del producto, esta derivada. Entonces recordemos que cuando nosotros derivamos dos funciones que se están multiplicando o hacemos la derivada de un producto, dice la regla que derivamos aplicamos la derivada de la primera función del primer término, entonces sería la derivada de y, que sería de y de x. Aquí lo tenemos. Por la segunda expresión sin derivar, entonces la colocamos delante por estética y por conveniencia. Entonces nos queda que esto es igual a Euler a la tangente a la menos 1 de x por la derivada de y, que sería de y de x, más la derivada del, más el primero sin derivar. En este caso nuestra primera expresión sería y, pero la vamos a colocar de segundo sin derivar, por la derivada del segundo. Recordemos que la derivada de Euler a la tangente a la menos 1 no es nada más que esto es igual a la Euler a la tangente a la menos 1 de x, es decir, la derivada de los exponenciales es la función original multiplicada por la derivada del exponente. Es decir, ¿cuál es el exponente? Tangente a la menos 1 de x. Entonces indicamos. Esto va a ser igual a ¿qué? A Euler a la... Nuestra derivada va a ser igual a la tangente a la menos 1 de x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, efectivamente, esta expresión que está aquí en la parte izquierda de nuestra ecuación diferencial la podemos expresar como la derivada indicada, como se había dicho, del producto de las funciones iniciales, es decir, de las funciones originales, que sería y tangente a la menos 1 de x, es decir, como la derivada indicada de la variable dependiente por el factor integrante. Como eso es cierto, ya lo comprobamos, entonces ahora vamos a integrar. Vamos a borrar aquí. Vamos a integrar ambas expresiones. ¿Qué vamos a integrar? Vamos a integrar la parte izquierda y derecha de nuestra ecuación diferencial. Cuando nosotros integramos, entonces recordemos que debemos tener en cuenta que la integral es la operación inversa a la derivada. Entonces, al integrar, ¿qué nos queda? Nos va a quedar simplemente y de este lado, y por la parte izquierda, elevado a la tangente a la menos 1 de x, que va a ser igual a ¿qué? A la integral, ahora sí, en este caso,
de Euler a la 2 tangente a la menos 1 de x sobre 1 más x al cuadrado, y todo esto multiplicado por el diferencial de x. Ok, ahora nos toca resolver esa integral. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, por un método que conocemos como el método de cambio de variable o método de sustitución. Entonces, aplicando la regla para resolver esta integral, la regla de cambio de variable o el método de cambio de variable o sustitución, entonces, ¿a quién tomamos como u? Vamos a tomar como u esta parte de la integral, es decir, a u va a ser igual a 2 tangente a la menos 1 de x. Aplicamos la diferencial, entonces de u va a ser igual a, recordemos que la derivada de tangente a la menos 1 de x sería 1 sobre x al cuadrado. Entonces nos queda 2 sobre 1 más x al cuadrado por d de x. Ok. Entonces, esto significa que du sobre 2 va a ser igual, porque dividimos entre 2 para que nos quede, para encontrar la expresión que acompaña al d de x, al diferencial de x. Entonces nos queda que du sobre 2 va a ser igual a 1 más x al cuadrado. Ok, perfecto. Entonces, como ya sabemos eso, vamos a borrar un poco por acá, en nuestra parte izquierda. Entonces decimos que, reescribiendo nuestra ecuación, nos quedará entonces y por Euler a la tangente a la menos 1 de x va a ser igual a ¿quién? A la integral. Vamos a aplicar el método de cambio de variable de Euler, en este caso Euler a la u, porque u es igual a 2 tangente a la menos 1 de x. Euler a la u por du. ¿Por qué du? Pero du es du sobre 2. Es decir, por du sobre 2. Entonces, este 2 lo podemos sacar como una constante, como un medio, y nos queda entonces que y por tangente a la menos 1 de x va a ser igual a un medio de Euler a la u por du, que esto va a ser igual a ¿qué? Esta integral va a ser igual entonces a un medio de Euler a la u más c. Ok. Pero entonces, ¿a qué es igual Euler a la u? Recordemos que u es igual a 2 tangente a la menos 1. Entonces, esto va a ser igual a un medio de Euler a la 2 tangente a la menos 1 de x más c. Esto en la parte izquierda va a ser igual a y por tangente. Aquí nos equivocamos un poquito. Aquí no es tangente a la menos 1, sino Euler a la tangente a la menos 1 de x. Ok, disculpen. Entonces esto nos quedará entonces como y por Euler a la tangente a la menos 1 de x va a ser igual al resultado de nuestra integral. Ahora, pero como necesitamos despejada la variable y, este Euler a la tangente a la menos 1 está multiplicando, pasa a dividir, entonces nos queda que la solución de nuestra ecuación diferencial va a ser igual a y, que esto es igual a un medio de Euler tangente a la menos 1, que está divide a esta parte, entonces nos va a quedar solamente Euler a la tangente a la menos 1 de x, porque recordemos que esto pasaría a restar a el exponente de acá, que sería
2 tangente a la menos 1 de x menos un tangente a la menos 1 de x quedaría un medio de tangente a la menos 1 de x más. Entonces, esto quedaría más c por, vamos a expresarlo como Euler a la menos, como un exponente negativo, tangente a la menos 1 de x. Y este sería el resultado de nuestra ecuación diferencial. Muchísimas gracias.